Vamos a continuar entonces con el avance de nuestra materia. Nos habíamos quedado en el diagnóstico definitivo a través de lo que son los exámenes complementarios. Como han visto, entonces es importante, sobre todo para nosotros, realizar una buena historia clínica, sobre todo en la parte que corresponde a la anamnesis y también en la parte que corresponde al examen físico como tal. Y a través de ello llegar a un diagnóstico. Por eso yo les digo siempre, no seamos médicos de gabinete ni de ¿cómo se llama? Ni de laboratorio, porque si nosotros hacemos un buen examen físico, una buena anamnesis, fácilmente vamos a tener un buen diagnóstico. Y hay algunas patologías en especial que no nos requieren ni siquiera realizar que se llama un diagnóstico a través del laboratorio ni tampoco de gabinete, sino que la clínica es soberana en algunas patologías, como ser, por ejemplo, en las hernias. O en las hernias el diagnóstico va a ser certero si nosotros hacemos un buen examen físico. Por tanto, entonces debemos considerar esos aspectos. Vamos a pasar a la última parte que corresponde a la historia clínica. Una vez realizado el diagnóstico presuntivo, si vale el término, o perdón, definitivo a través de los laboratorios, diagnóstico definitivo, debemos entrar a la oferta que le vamos a hacer al paciente, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué le vamos a ofrecer al paciente? Le podemos ofrecer ya sea tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Nosotros, como estamos en la parte quirúrgica, lógicamente vamos a ofrecer un tratamiento de tipo quirúrgico, ¿no es verdad? Entonces, aquí, al ofrecerle tratamiento quirúrgico previo, o sea, al acto como tal, nosotros debemos realizar un documento, que si bien es cierto, donde el paciente va a apuntar todas sus dudas, va a apuntar todo lo que él considere necesario, es un papel que nos va a servir en caso de que tengamos complicaciones y haya problemas de tipo judicial. Nos va a servir a pesar de que los abogados y los jueces no consideran ese documento como un documento válido. ¿Cuál es el consentimiento informado? El consentimiento informado, donde nosotros vamos a anotar todo lo que puede ocurrir dentro de una cirugía y en el postoperatorio. Los posibles incidentes quirúrgicos, las posibles complicaciones postquirúrgicas, las posibles complicaciones intraoperatorias, todo ello debe estar anotado en el consentimiento informado y debe contener la firma del paciente o en su caso de un familiar cercano cuando el paciente no tiene conciencia. Sobre todo cuando los pacientes son menores de edad, a veces tenemos que requerir que los padres autoricen una cirugía como tal. Entonces aquí los padres van a tener que hacerse cargo del consentimiento informado. Bien, una vez que hemos hecho esto, el paciente es sometido a cirugía, donde nosotros vamos a ir elaborando, si vale el término, mentalmente para plasmar eso en otro documento que también resulta ser de importancia, cuál es el protocolo quirúrgico o el relato quirúrgico. Aquí, como en toda la historia clínica en general, nosotros no debemos mentir, o sea, debemos anotar realmente todo lo ocurrido en una cirugía, hasta los pequeños incidentes ocurridos en la cirugía, porque a veces tenemos nosotros incidentes quirúrgicos que pueden ocurrir dentro del acto quirúrgico como tal, que deben ser plasmados en el relato quirúrgico o el protocolo quirúrgico como tal. Yo les voy a contar, o sea, yo era jefe de residentes cuando estaba terminando ya mi residencia, jefe de residentes y estaba operando una apendicitis aguda. Supuestamente el jefe opera pues ya bien, ¿no es verdad? Jefe de residentes, estaba operando con 2 residentes de primer año y bueno, con equipo quirúrgico, ¿no es verdad? Entonces, operando y siempre uno se distrae en la cirugía, ¿no es verdad? O sea, a veces empieza a conversar, empieza a reír y demás cosas. Y en el momento que hice la apertura del peritoneo, levanté el peritoneo para hacer el corte correspondiente a hacer la apertura. No me di cuenta que al tomar el peritoneo había tomado también parte del asa intestinal, de un asa intestinal. Entonces, realicé el corte correspondiente y me llevé cortando el asa intestinal. Lógicamente, se cortó el asa y empezó a salir líquido intestinal. Pero entonces, más bien que me di cuenta, tomé con 2 clamps el asa intestinal y tuve que reparar el asa intestinal. Reparé el asa intestinal y bueno, procedí luego con la cirugía a la cual habíamos ingresado, o sea, una apendicectomía.
Pero todo aquel incidente tenía que anotarlo. Entonces, en el relato quirúrgico anoté todo aquello. Lógico que al día siguiente, después de la cirugía, en la primera visita, recibí pues, una total reprimenda del jefe de servicio porque realmente eso no debía ocurrir a un jefe de residentes y menos a un residente mayor. Por tanto, entonces la reprimenda fue total. ¿Por qué? Porque habíamos hecho. Pero aparte de la reprimenda, también recibí la felicitación. ¿Por qué? Porque no había ocultado el incidente quirúrgico ocurrido dentro de la cirugía. Y hay, o sea, desde esa vez yo colegí algo del jefe que dijo una cosa muy importante. Cuando uno hace residencia, el residente de primer año, el primer año quiere operar todo. Todo lo que ve es quirúrgico, tiene que operar todo. O sea, les cuecen sus manos al residente de primer año para operar. El de segundo cree que la cirugía es la solución para todo. Todo anda buscando cualquier cosa para operar el residente de segundo. Y el de tercero que es el residente mayor, cree que la cirugía es muy fácil, entonces tiene la confianza y demás cosas y le pueden ocurrir este tipo de accidentes. Por tanto, entonces, en cirugía nunca hay que subestimar el acto quirúrgico como tal y hay que operar siempre con los 5 sentidos para que no ocurran este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, es importante anotar todo lo que realizamos en la cirugía como tal. Para eso es el protocolo quirúrgico. Bien, una vez terminada la cirugía, nosotros vamos a entrar a la parte de lo que es el postquirúrgico y aquí entra lo que es la evolución del paciente. Y en cirugía 1 seguramente han llevado ustedes que el postoperatorio se subdivide en 3 fases importantes. La primera fase es el postoperatorio inmediato. Inmediato quiere decir aquel que sigue al acto quirúrgico como tal y que dura aproximadamente 24 horas. Las primeras 24 horas se consideran como postoperatorio inmediato. Luego tenemos el postoperatorio mediato, que va a durar desde el momento, a partir de las 24 horas hasta el alta hospitalaria. Y el postoperatorio tardío, que dura desde el alta hospitalaria hasta el alta definitiva del paciente. Entonces, esas son las 3 fases del postoperatorio en general. Entonces, nosotros vamos a considerar, para realizar la evolución del paciente, la parte primera que consideramos el postoperatorio inmediato y el postoperatorio inmediato hasta el alta hospitalaria. Para ello debemos conocer de que el paciente postquirúrgico debe llevarse, o sea, debe hacerse la evolución del paciente cada 24 horas. Y en algunos casos, cuando el paciente es crítico, la evolución se debe realizar cada cierto horario, porque eso de acuerdo a la gravedad del paciente. Aquí debemos anotar los incidentes postquirúrgicos del paciente. Y además debemos considerar una parte importante, cuáles las indicaciones del paciente dentro del postoperatorio. Y para ello debemos seguir un índice o una cronología en cuanto se refiere a las indicaciones. ¿Cuál va a ser la cronología? Nosotros sabemos que para realizar indicaciones la enfermera nos va a solicitarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus indicaciones, doctor? El primer acápite que vamos a considerar es la dieta del paciente. La dieta del paciente que va a ir de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente, ¿no es verdad? Entonces, la dieta en inicio va a ser una dieta absoluta, o sea, no le vamos a dar nada al paciente y después, a medida que va transcurriendo el paciente en su postquirúrgico, iremos evolucionando de acuerdo a cómo consideremos que el paciente vaya evolucionando en la parte de lo que corresponde ser el tubo digestivo en general. El segundo acápite, siempre el paciente, después de una cirugía, va a salir con un plan de hidratación parenteral. Y este va a estar sujeto a la evolución del paciente. Para eso es que ustedes han llevado en tercero lo que se llama el plan de hidratación parenteral, referido a qué? A lo que es el balance hidroelectrolítico. En base a ello, nosotros vamos a elaborar nuestro plan de hidratación parenteral del paciente. El tercer acápite. ¿Qué buscamos en el paciente? En el paciente vamos a buscar su confort, ¿no es verdad? O sea, que el paciente no tenga ninguna molestia en el postquirúrgico. No tenga ninguna molestia. En ese sentido, nosotros, ¿qué vamos a dar en el tercer punto o acápite de la indicación? Vamos a dar la analgesia.
esta va a ser, en inicio tiene que ser horaria. Entonces debemos dar, de acuerdo a la vida media del medicamento que vamos a utilizar, del analgésico que usamos, vamos a dar en horas, ¿no es verdad? Puede ser cada 6 horas, cada 8 horas, depende de la vida media del analgésico que vamos a usar. Y luego ya vamos espaciando, o sea, espaciando el analgésico en la evolución, vamos a ir espaciando de acuerdo a la necesidad del paciente. Cuarto lugar está la antibioterapia. Antibioterapia que va a ir de acuerdo al tipo de cirugía que hayamos realizado. Muchas veces no realizamos uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque la cirugía resulta ser una cirugía limpia. Por tanto, entonces, o sea, la antibioterapia va a estar relacionada con el tipo de cirugía que nosotros realicemos. Quinto lugar, aquí tenemos las indicaciones especiales. Indicaciones especiales que están referidas a qué. Por ejemplo, el paciente después de una cirugía, habíamos hablado de un síntoma importante en postquirúrgico que era el hipo, ¿no es verdad? Aquí podemos indicar otros medicamentos referidos a la complicación del hipo postquirúrgico o en su caso algún otro tipo de indicación, vendajes compresivos de miembros, o sea, podemos indicar una fisioterapia respiratoria, podemos indicar fisioterapia de miembros inferiores, todo eso va a ir en indicaciones especiales en quinto acápite. Y en el sexto vamos a entrar con lo que es control de signos vitales. Se han acostumbrado mal, ponen más arriba el control. No, el control de signos vitales va acá y va a estar de acuerdo a la evolución del paciente y la gravedad del paciente. Control de signos vitales, cuando el paciente es crítico, el paciente tiene que ser llevado en forma adecuada en su evolución inmediata, podremos poner cada hora, cada media hora, depende de cómo se encuentre el paciente en su situación de signos vitales. O en su caso, podemos poner control de signos vitales por turno, ¿no es verdad? Entonces, cada turno de enfermera hará el control de signos vitales correspondientes. Entonces, esa es la manera de llevar las indicaciones en un paciente postquirúrgico y también en un paciente clínico o médico, donde vamos a poner todos los elementos que consideramos necesarios para sus indicaciones en el paciente. Entonces, todo esto tienen que llevar en la cabeza, en la mente, para saber cómo debemos hacer una indicación en la evolución del paciente quirúrgico como tal. Bien. Entonces, de esa manera vamos a llevar la evolución del paciente hasta su alta hospitalaria. Y por último, entramos a la cápite que corresponde a lo que es la epicrisis. En la epicrisis, nosotros debemos realizar un resumen de todo lo acontecido con el paciente, desde el momento del diagnóstico, tanto clínico como laboratorial, diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo, el acto quirúrgico y la evolución del paciente hasta el momento en que va a ser dado de alta. Entonces, a eso se refiere la epicrisis del paciente, que es importante porque es un resumen para que revise una historia, tenga que revisar. Más fácil es revisar un resumen de todo lo que ha ocurrido en un caso clínico como tal, sobre todo si viene por otra patología. Entonces, la revisión de la epicrisis va a ser importante porque ahí está resumido todo lo que hemos realizado en el acto quirúrgico y en el postoperatorio como tal. Bien, con esto concluimos lo que es la historia clínica en general. Entonces, la historia